Amigas y amigos, señoras y señores, otra vez con Facetas, aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Sean todos bienvenidos a este programa porque estamos donde otros no están. En este sábado y casi en fin de semana, deseamos que el programa que comenzamos a emitir en estos momentos sea del completo agrado de ustedes. Antes de tocar temas históricos de trasfondo político que de alguna forma nos concierne a todos y cada uno de los bolivianos, permítame hacerles conocer una información que a nivel internacional es importante destacarla y se refiere a la actualidad de lo que está ocurriendo con temas de salud, para ser más exactos, para controlar, es decir, una forma de controlar la COVID-19. Resulta que una reputada viróloga alemana ha pronosticado qué sucederá tras el fin de la mascarilla. La experta Sandra Ciesek explica que el final de las medidas para controlar la COVID-19 son negligentes. Será muy difícil evitar el virus, dijo. Sandra Ciesek, que es jefe de virología del Hospital Universitario Frankfurt, ha alertado que en esta nueva fase de la pandemia nos encaminamos hacia un contagio más o menos controlado de la población, porque ya apenas hay regulaciones que puedan evitarlo. La viróloga alemana ha admitido que apoyaría la relajación de estas medidas, como la eliminación de uso obligatorio de las mascarillas en interiores, cuando hubiese menos cantidad de infecciones, ya que su país se encuentra en medio de una sexta ola con cifras récords de contagios. El Instituto Robert Koch de Virología Alemana estimaba a mediados del pasado mes de marzo que habría entre 1,5 y 2,7 millones de casos activos. De esta forma, Ciesek explica que todas las personas se infectarán a menos que vivan en un aislamiento total. Y con estos datos y las nuevas normativas será muy difícil, dijo, evitar el virus. Ciesek considera que las medidas adoptadas por los políticos, que incluyen la retirada de mascarillas o el fin del aislamiento, son negligentes. La experta en virología señala grupos de la sociedad vulnerables que no se van a ver protegidos de ahora en adelante. No hay vacuna para los niños menores de 5 años. Hay enfermedades secundarias como la COVID persistente y aquellas personas con factores de riesgo no están suficientemente protegidas incluso cuando están vacunadas. ¿Y qué pasará cuando ocurran o se presenten menos restricciones en más países? Esta situación, se dice, no afectará únicamente a Alemania, donde la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en interiores como supermercados o tiendas, a pesar del aumento de contagios en la mayoría de los estados. También se está implementando en otros países. En España, el Ministerio de Sanidad de Carolina Darias prevé la aprobación de esta norma el 19 de abril en el Consejo de Ministros, por lo que entrará en vigor el próximo miércoles 20 de abril. Y son ya 16 países europeos los que han establecido esta medida. Reino Unido, los países nórdicos, Países Bajos, Irlanda, entre otros, fueron los primeros en relajar el uso de mascarilla en interiores. ¿Y cuáles son las recomendaciones de los expertos? Las propuestas políticas de flexibilización en el uso de las mascarillas en ámbitos como algunos espacios interiores siguen las recomendaciones de los expertos. En el caso español, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias había propuesto la entrada en vigor para el inicio de la Semana Santa. No obstante, los expertos instaron a retrasar esta medida específica para después de dichas actividades. Eso es lo que se dice de lo que va a suceder, de lo que se está pronosticando tras el fin de la mascarilla. Óigase bien y entiéndase bien, no tras el fin de la COVID-19, porque todavía no se puede afirmar en el mundo entero que se ha dejado atrás la COVID-19, porque en otros países de Europa, como en Alemania, por ejemplo, ya se está viviendo la sexta ola. Y en nuestro país se prevé que para el mes de junio podría llegar la quinta ola. Así que las personas que aún no se vacunaron deben hacerlo. No pueden, sino deben hacerlo, porque al final lo que interesa es la salud de todos, que es una forma de precautelar al capital humano que tiene nuestro país. Hemos querido comenzar con ese tema de salud porque lo consideramos muy importante para todos o quienes siguen periódicamente el programa Facetas aquí en el canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández. Hoy estamos a pocas horas de concluir
el 9 de abril del año 2022. Pero ¿qué ocurrió el 9 de abril de 1952? Prácticamente se dio un giro a la historia política, a la historia económica del país, a la historia de Bolivia. Ese 9 de abril prácticamente se hizo realidad, se profundizaron las medidas, o comenzaron más bien a profundizarse las medidas que posteriormente tendrían sus efectos en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad y, por supuesto, modificarían de alguna manera la estructura económica de nuestro país. Fue un 9 de abril de 1952 cuando se impulsaron 3 medidas de carácter político, de carácter económico. Primero, en agosto de 1953 se determinó el voto universal, se hizo a un lado para siempre el voto calificado y todos, absolutamente todos los estantes y habitantes de la entonces República de Bolivia tenían derecho a emitir su voto de manera secreta. Otra de las medidas importantes fue la reforma agraria, por la cual definitivamente se estaba eliminando el pongueaje, el mitanaje y toda forma de servidumbre. Y lo más importante, se le estaba dando al campesino no la oportunidad, sino prácticamente devolverle ese derecho que tenía para poder ingresar al ámbito de la vida cotidiana. Pero, sin lugar a dudas, la medida más importante tiene que haber sido la nacionalización de las minas. El decreto de nacionalización dictado en los campos de María Barzola, un 31 de octubre de 1952. De 1952 a la fecha prácticamente han pasado muchos años. Y la pregunta que todos los bolivianos, por lo menos gran parte, se hace es: ¿cuáles han sido las consecuencias de esas medidas implementadas un 9 de abril de 1952 por el entonces Movimiento Nacionalista Revolucionario? Estoy seguro que hay todo tipo de respuestas. Por supuesto, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo a muchas circunstancias, de acuerdo, yo diría, a la forma de haber captado o entendido en este 2022 esa parte de la historia de mediados del siglo XX. Pero más allá de hacer un homenaje al 9 de abril de 1952 y aceptando que, guste o no guste, esas medidas con luces y sombras cambiaron la estructura económica y social de Bolivia, es bueno también en esta oportunidad, no diría yo destacar, sino hacer conocer para todos quienes de manera periódica nos ven aquí en Facetas, en este canal de YouTube junto a Iván Marcel Durán Fernández, hacer conocer cuáles eran esos personajes que de alguna forma también con luces y sombras estuvieron presentes en la Revolución de 1952. Y la política tiene muchas contradicciones, tiene situaciones tan especiales que muchos salen con signos de interrogación. En el MNR, casi desaparecido de la vida política de Bolivia, siempre hay una figura a la que todos, por no decir veneran, pero mínimamente la respeta. Y nos guste o no nos guste, es una figura política que ya está en la historia de Bolivia a partir de la primera mitad, o mejor, de la segunda mitad del siglo XX. Y ese es Víctor Paz Estenssoro. Pero Víctor Paz Estenssoro, también con luces y sombras, no estuvo presente. Si el término cabe, no estuvo batallando ese 9 de abril de 1952. Quien prácticamente llevó la batuta, si el término cabe, para impulsar que esa revolución se consolide, fue don Hernán Silos Suazo, que también fue presidente en 2 ocasiones, presidente de la República, en 1956 y luego en 1982. Pero, ¿qué de contradictorio, qué de importante en el otro lado podría tener Víctor Paz Estenssoro? Que al final, en Bolivia,
y fuera de Bolivia, la revolución de 1952 se la conoce, y disculpen, guste o no guste, más se la conoce por la presencia, por la figura política de Víctor Paz Estenssoro. Quien les habla no podría cambiar la historia, sería un crimen, pero la realidad es de que Víctor Paz Estenssoro, cuando comenzó ese 9 de abril de 1952, esa revolución, Víctor Paz Estenssoro se hallaba exiliado en la capital de la República Argentina, es decir, en Buenos Aires. Y fue posteriormente que Víctor Paz Estenssoro llegó en un avión hasta el aeropuerto internacional, bueno, en ese entonces el aeropuerto de la planicie del Alto de la Paz. Llegó en un avión que estaba entre quienes se encontraba en la cabina de pilotaje el entonces joven militar René Barrientos Ortú. Desciende Víctor Paz Estenssoro desde el Alto de la Paz hacia el centro de la ciudad de La Paz, les hablo del año 1952, y lo que ocurre es de que prácticamente Hernán Siles Zuazo le hace entrega del poder, porque en ese caso lo que ocurrió fue también un golpe de Estado, fue un cambio de estructuras, no, en ese momento no podíamos hablar de un gobierno constitucional, pero lo que hace el doctor Hernán Siles Zuazo es entregarle el poder, el mando de la nación de la República de Bolivia en ese entonces, al doctor Víctor Paz Estenssoro. Y fue posteriormente que recién se aprobó una nueva constitución y yo diría en términos para que se me entienda, se legalizaron los resultados, los efectos de esa revolución. Porque todos debemos saber que una revolución en el ámbito político, al ser un cambio de estructuras, siempre desemboca en medidas de facto, en medidas de hecho, que posteriormente se tienen que legalizar por la vía constitucional que corresponde, es decir, a través de una ley. Así comenzó la historia de ese 9 de abril de 1952. Y en esta oportunidad aquí en Facetas, en nuestro canal de YouTube, quiero destacar que de las muchas obras, de los muchos libros, si ustedes quieren, que se han escrito en ocasión de la revolución de ese año, también mucha bibliografía existe, aunque hay una cosa paradójica que les digo, que don Víctor Paz Estenssoro, que era un hombre letrado, era abogado, sabía mucho de finanzas, porque inclusive fue antes que el MNS entre al poder, fue también ministro de Economía en el gobierno de Germán Busch. Es decir, tuvo una formación académica bastante alta, pero así con todo, yo diría esos galardones, entre comillas, el doctor Víctor Paz Estenssoro, que mucha gente sepa, o quienes habla quizás se haya olvidado, pero dudo, nunca escribió el doctor Víctor Paz Estenssoro un libro. Y algo que también merece como una crítica constructiva es de que no fue partícipe, como dije anteriormente, de la revolución de 1952. Pero, por eso les decía, a veces hay cuestiones contradictorias y a veces hay cuestiones que nos ayudan a identificar un hecho y se ponen en polos opuestos. ¿Y qué quiero decir con eso? Primero, que para el doctor Víctor Paz Estenssoro, aquí en Bolivia y fuera de Bolivia se lo conoce más por la revolución de 1952 y al parecer muchos historiadores y mucha gente piensa que solo Víctor Paz Estenssoro fue el artífice de la revolución, cuando por atrás está básicamente el doctor Hernán Siles Zuazo. Por atrás está una RADEPA, una razón de patria, una logia militar de aquellos militares que participaron en la guerra del Chaco y que como producto de la guerra del Chaco se dieron cuenta de que Bolivia realmente en los años 30 del pasado siglo XX se encontraba en una situación extremadamente de pobreza. Hay muchos personajes políticos, Augusto Céspedes, Germán Monroy Bloch, Walter Guevara Arce, el propio Juan Lechino Kendo, entre otros, en este momento no se me viene a la memoria, que son también artífices de esa revolución de 1952. Pero, como les digo, hay contradicciones no en la historia, sino en los hechos que acontecieron a partir de ese año. Y les decía que la bibliografía abunda.
pero abunda sobre todo a favor del doctor Víctor Paz Estenssoro. Por ejemplo, tengo entre mis manos una obra escrita por Eduardo Trigo O'Connor de Arlach y se titula Conversaciones con Víctor Paz Estenssoro. Esta es una obra que he tenido la oportunidad de dar lectura, porque déjeme decirle que el autor, reitero, Eduardo Trigo O'Connor de Arlach, es abogado, periodista y diplomático, un sobresaliente intelectual boliviano. ¿Cuál es el contenido de esta obra, intitulada Conversaciones con Víctor Paz Estenssoro? Del contenido de esta obra podemos colegir que la misma contiene el relato de la infancia y adolescencia en Tarija de Víctor Paz Estenssoro, su etapa de estudiante universitario, la administración pública, la guerra del Chaco, la posguerra, la actuación en los años 40 del doctor Víctor Paz Estenssoro en el Parlamento, luego también en los años 40 en Viacha, la fundación del Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuál fue la participación del doctor Paz Estenssoro en el gobierno de Gualberto Villarroel, los colgamientos del 21 de julio de 1946, ahí está el gran recuerdo, en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, frente al antiguo Palacio de Gobierno, un farol donde fue básicamente, cuando ya estaba muerto, pero fue colgado el cuerpo del entonces presidente Gualberto Villarroel. El exilio y clima revolucionario, la etapa que se la denomina comúnmente como la etapa del sexenio, porque fue desde 1946 hasta 1952. Víctor Paz Estenssoro estuvo exiliado en Buenos Aires y ya empezaba en esos años también el gobierno del populista Juan Domingo Perón. Luego, la obra revolucionaria, luego cómo fue Víctor Paz Estenssoro embajador en Londres, su segunda presidencia. Esto les hablo de 1961, porque cuando estuvo en el gobierno, en el segundo gobierno del MNR, en 1956, el doctor Hernán Siles Suazo, el doctor Víctor Paz Estenssoro fue embajador de Bolivia en Londres, en Inglaterra. Su reelección, una reelección que la historia la ha calificado como un gran error político y que le costó que caiga del poder, pierda la presidencia, el 4 de noviembre de 1964, cabalmente frente a uno de los militares y políticos que aparentemente Víctor Paz Estenssoro le tuvo una fe ciega, René Barrientos Ortuño. Su participación del doctor Víctor Paz Estenssoro en 1971 en el gobierno de facto del coronel Hugo Banzer Suárez, y hay una foto típica de ese año en la que salen a los balcones del antiguo Palacio de Gobierno, el Palacio Quemado, el presidente entrante en un golpe de Estado, el coronel Hugo Banzer Suárez, el doctor Víctor Paz Estenssoro, representante del MNR, y el doctor Mario Gutiérrez, en representación de la Falange Socialista Boliviana. Luego tenemos, desde el gobierno, después del gobierno de Banzer, el gobierno de Hernán Siles y la cuarta presidencia de Víctor Paz Estenssoro, que prácticamente fue en 1985. De eso trata esta obra, Conversaciones con Víctor Paz Estenssoro, de la obra de la pluma de Eduardo Trigo O'Connor de Arlach. Otra de las obras que en todo este tiempo me ha llamado la atención porque también ayuda a comprender la historia de Bolivia, reitero, a partir de la segunda mitad del siglo XX, es la obra escrita por el abogado cochabambino Tomás Molina Céspedes. Esta obra, que la adquirí en la ciudad de La Paz, se titula Triángulo Letal. Y ahí pueden ver el triángulo letal en tres políticos que prácticamente, guste o no guste, pero es la historia, dominaron en la política, reitero, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Víctor Paz Estenssoro, Juan Lechino Oquendo y Hugo Banzer Suárez. Esta es una obra muy interesante, publicada en la ciudad de Cochabamba. Esta obra, debo decirles,
se terminó de imprimir el 5 de julio del año 2007 en los talleres de la editorial JB, reitero, en la ciudad de Cochabamba. ¿Cuál es el contenido de esta obra? Rápidamente y en el programa de facetas voy a dar lectura, aunque es bastante extensa, pero el contenido dice, cuando habla del personaje que estamos ahora refiriéndonos, Víctor Paz Estenssoro, que reitero es parte de ese triángulo letal, como así lo denomina su autor del libro, Tomás Molina Céspedes. El semblante del doctor Víctor Paz Estenssoro, los datos personales, el hecho de que Víctor Paz Estenssoro fue también abogado de Patiño, cómo influyó en la fundación del MNR, cómo en las épocas de los años 40, cuando el mundo estaba afrontando una conflagración bélica en el eje de Berlín, Alemania, que estaba luchando contra los aliados, aunque ustedes no crean, pero Víctor Paz Estenssoro tuvo varias fisonomías políticas. Fue un multifacético político. Había arriado las banderas de Hitler, las banderas de Stalin, las banderas del tío Sam, las banderas del general Banzer, las banderas de Mr. Sachs, de Mr. Eder y Mr. Sachs. Y hay una cosa que enseguida voy a mostrarles de manera rápida, cómo en la segunda presidencia del doctor Víctor Paz Estenssoro, es decir, del movimiento nacionalista revolucionario, Bolivia pasó una de las etapas más críticas. Como fisonomía de Estado, a Bolivia muchos, desde fuera se sobreentiende, desde otros países, lo calificaron como un país mendigo. Y en otra oportunidad voy a analizar junto a ustedes y directamente desde esta obra lo que ha significado esa etapa tan fea, diría yo, que a veces cuesta entender, pero es la realidad de la historia política de Bolivia, como en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que coincidió con el gobierno del demócrata John Fitzgerald Kennedy en los Estados Unidos. Víctor Paz Estenssoro prácticamente fue a pedir limosna, fue a pedir ayuda norteamericana, ayuda económica, para salvar la gran crisis económica que tenía Bolivia en esos años. Porque les cuento y les adelanto, cuando leí este libro me impresionó, porque Bolivia fue un país mendigo en la primera mitad de los años 60, porque el gobierno del MNR ni siquiera tenía dinero para pagar a los empleados públicos. El déficit fiscal, el tema de crear más puestos de trabajo en ese año, en esos tiempos, para los afines al movimiento nacionalista revolucionario, hizo que prácticamente Bolivia se vaya a la bancarrota. Y encima había que sumar las huelgas, las peticiones un tanto quijotescas que tenía Juan Lechino Guendo a través de la Central Obrera Boliviana, prácticamente vaciaron todas las arcas de la Corporación Minera de Bolivia. Luego se habla de Mamerto Yolagoiti en la Revolución de Abril, del corte telefónico que causó la tragedia, la extraña muerte de la primera dama, es decir, de la primera esposa del doctor Víctor Paz Estenssoro, balance de 2 conquistas, campos de concentración, y esto, ojo, que en el gobierno del MNR hubieron campos de concentración, es decir, no se aceptaba opositores. En democracia no puede existir aquello, pero ahí está. En otro momento vamos a dar lectura, vamos a compenetrarnos junto a ustedes, amigas y amigos de Facetas, de esos anales históricos tan tristes que ha tenido nuestra patria. Luego, las anécdotas y rasgos que ha tenido el doctor Víctor Paz Estenssoro. Reitero, de la obra del abogado cochabambino Tomás Molina Céspedes, Triángulo Letal. Ahí tienen a Víctor Paz Estenssoro, una figura del MNR y de la revolución del 52, aunque él no estuvo participando directamente en la revolución, solo llegó de Buenos Aires y recibió el poder de Hernán Siles Suazo, Hugo Banzer Suárez y Juan Lechino Guendo. Finalmente, para hacer este análisis en este pequeñísimo, no diré homenaje, sino pequeñísimo recuerdo de lo que ha significado el MNR y sobre todo la figura de Víctor Paz Estenssoro, aquí tengo otra obra de Tomás Jeffield Jr., es un prólogo de James Dunkerley. Es una obra que se terminó de imprimir el mes de agosto de 2007 en los talleres de gráfica industrial en la ciudad de La Paz, Bolivia. La obra se titula Minas, balas y gringos,
Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de John Fitzgerald Kennedy. Esta obra tiene mucho que ver, esta obra tiene mucho de relación con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, sobre todo en los años 60. También en otro momento, en otra oportunidad, y eso no se me va a olvidar, amigas y amigos, vamos a relatar, tomando de fuente estas obras que acabo de mencionar, esta que tengo en mis manos y esta otra, vamos a relatar esos capítulos, esas facetas históricas tan importantes, pero también tan trágicas que ha tenido la política y sobre todo el paso de distintos gobiernos. Esta obra, Minas, Balas y Gringos, Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy, años 60, tiene también un contenido muy importante. Por ejemplo, se habla en la introducción, la ideología como estrategia, una modernización con mano dura, el famoso plan triangular para Bolivia, el desarrollo como anticomunismo, porque Víctor Paz Estenssoro en la revolución del 52, así no haya participado, actuó como revolucionario. Derrocar a la rosca minera. Fue un revolucionario y muchos lo calificaron de comunista. Pero en su segunda presidencia fue su presidencia, su actuación política a favor del tío Sam. Y actuó prácticamente como un verdadero anticomunista. Y en 1985, con el famoso 21060, actuó como un verdadero neoliberal. Son las figuras, las caras, diría yo, polifacéticas, valga la redundancia, que ha tenido Víctor Paz Estenssoro. Pero sigo de manera rápida y antes de concluir, haciendo conocer el índice de Minas, Balas y Gringos, Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy. El desarrollo como anticomunismo apuntando al sindicalismo boliviano, porque Víctor Paz Estenssoro en los años 60 y después el general René Barrientos Ortuño fueron enemigos de la clase obrera. Y ahí tenemos, aunque ya no estaba en el poder, pero ahí tenemos la famosa masacre de San Juan. Amarga medicina, acción cívica militar y la batalla de Irupata, los detractores del desarrollo, mineros, amas de casa y la crisis de rehenes en el siglo XX, semillas de rebelión, la formación de un frente contra el autoritarismo, la Bolivia revolucionaria se pone el uniforme, el golpe de Estado de 1964, conclusión, el desarrollo y sus descontentos. De esa manera, aprovechando que estamos a punto de concluir la jornada del 9 de abril de 1952, hemos tratado de hacer un recuerdo fugaz, breve, no de lo que se hizo en la revolución de 1952, ni cuál fue el significado de las tres importantes medidas de dicha revolución. Porque todos sabemos, unos más, otros menos, cada uno tiene su enfoque, pero de lo que no podemos negar es de que sí en 1952 se cambió las estructuras de Bolivia. Ahora que en el 2022 sean otras las circunstancias, que por ejemplo ya no exista la Comibol como era antes, que muchos, escucho decir esto a mucha gente, que añoran las famosas pulperías que tenía la Comibol, pues respetamos, pero las pulperías de la Comibol a precios bastante reducidos le hicieron un serio daño a la economía del trabajador. Así, ese tipo de medidas. Porque ahora, por ejemplo, la Corporación Minera de Bolivia tiene más trabajadores, por ejemplo, en Huanuni, tiene más trabajadores, pero la producción es baja. Y se hace muy poco en el tema de la prospección minera. Se hace, pero muy poco. En fin, han cambiado. La reforma agraria. Se le dio prácticamente el derecho al voto al campesino. Muy bien, 100 puntos. Pero ahí se quedó. Porque después vino la famosa migración que hasta ahora tenemos, la migración del campesino a las ciudades. Y no quiero hablar de lo que acontece actualmente, porque el resultado de todo eso es el movimiento al socialismo. Prácticamente se dieron cuenta que no podía seguir siendo así, un éxodo de campesinos a la ciudad, pero no campesinos para que se queden en la miseria, porque de alguna forma los campesinos han progresado, pero se sigue con esa herencia, diría yo, de que la revolución del 52, en lo que se refiere a la reforma agraria, ha quedado inconclusa. Y finalmente, el voto universal,
creo que no merece mayor comentario porque ahora sí todos podemos votar. Ahora, el hecho de que en algunas partes de Bolivia, especialmente en el área rural, no se haya respetado y no se respete el secreto del voto, ese ya es otro tema. Así que también una promesa para ustedes, señoras y señores, amigas y amigos de Facetas, para que en próximos programas, aparte de conocer las tradiciones y leyendas, también vamos a interiorizarnos de lo que ha acontecido en el panorama político. Por ejemplo, tengo otra obra, también de Tomás Molina Céspedes, y que es una entrevista que se realizó al general Luis García Meza en una de sus celdas que tenía en Chonchocor, por supuesto muchos años antes de su muerte. Con el concurso bibliográfico de grandes autores, creo que es también conveniente que a través de este medio, a través de Facetas, vayamos teniendo más conocimiento, sobre todo para las nuevas generaciones, porque tienen la obligación ineludible de conocer la historia, porque muchas veces en base a los errores, a la experiencia que nos muestra la historia, se puede reconducir el futuro, se pueden subsanar los errores y es posible que se tenga nueva proyección. Señoras y señores, así hemos llegado al final de otra presentación de Facetas aquí en nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández. Muchas gracias por su deferencia. Hago votos porque el programa de hoy sea del agrado de todos y cada uno de ustedes. Y muchas gracias a los amigos, a las amigas, que estoy seguro se suscriben. Y también por participar viendo todos y cada uno de los programas, sobre todo de las entrevistas que presentamos aquí en Facetas, junto a Iván Marcel Durán Fernández desde Potosí, Bolivia. Muchas gracias y como siempre, volveremos en cualquier momento. Permiso.